Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Burak Özçivit está luchando por salvar su matrimonio. ¿Qué está pasando realmente en la vida privada del galán turco? La noticia ha sacudido al mundo del espectáculo. Burak Özçivit, uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, ha acudido recientemente a una sesión privada con un consejero familiar. La razón detrás de esta decisión ha generado una ola de rumores y preocupación entre sus fans. Según fuentes cercanas a la pareja, Burak está dispuesto a hacer todo lo posible para salvar su relación con Fariye Evcen, la madre de sus 2 hijos y compañera de vida desde hace casi una década. No quiero que mis hijos crezcan en una casa donde no hay amor ni respeto. Estoy dispuesto a trabajar en mí mismo si eso significa recuperar la armonía en nuestra familia, habría dicho Burak durante una de sus sesiones, según una fuente anónima vinculada al círculo íntimo del actor. La relación de Burak y Fariye ha sido vista durante años como una de las más sólidas del espectáculo turco. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de tensiones y discusiones constantes comenzaron a aparecer en redes sociales y medios locales. Aunque la pareja siempre se mostró sonriente ante las cámaras, al parecer la situación en casa era distinta. Según información compartida por medios de comunicación, Burak ha estado enfrentando una etapa de mucha presión laboral, lo que habría afectado su tiempo y comunicación con Fariye. He estado tan enfocado en mi carrera, en los rodajes, que no vi cómo poco a poco nos fuimos alejando. Ahora quiero reparar eso, quiero que Fariye sepa que la elijo a ella todos los días, expresó con emoción en una charla íntima con el terapeuta. Fariye, por su parte, también habría asistido a algunas de las sesiones. Aunque se mantiene reservada y ha evitado hacer declaraciones públicas, se ha filtrado que la actriz está abierta a dar una segunda oportunidad a su matrimonio, siempre que vea un cambio genuino en la actitud de su esposo. No es que el amor se haya ido, es que a veces nos perdemos entre la rutina, entre las expectativas y los silencios. Si Burak está dispuesto a luchar, yo también lo estoy, habría dicho durante una de las sesiones. Este gesto ha sido interpretado por muchos como un signo de madurez emocional por parte de ambos. En una industria donde los escándalos y separaciones son moneda corriente, la decisión de acudir a terapia para salvar el vínculo familiar es algo que ha generado admiración y respeto entre sus seguidores. Numerosos fans han llenado las redes con mensajes de apoyo, estamos contigo, Burak. El amor verdadero siempre encuentra su camino. O Fariye y Burak, ustedes son ejemplo de amor real. No se rindan. En una reciente entrevista televisiva, cuando se le preguntó sobre su situación sentimental, Burak simplemente respondió, estoy enfocado en lo que importa. Mi familia es mi prioridad. Una declaración corta, pero llena de significado que dejó entrever la seriedad con la que está tomando esta etapa de su vida. Los días siguientes a esa entrevista no hicieron más que aumentar el interés del público. Mientras algunos medios especulaban con una posible separación inminente, otros apuntaban hacia una posible reconciliación total. Las cámaras comenzaron a seguir cada paso de la pareja, captando incluso los detalles más pequeños, una mirada compartida en un evento benéfico, una caminata rápida después de una cena en familia. O el simple gesto de tomarse de la mano en silencio. Gestos simples, pero que en el lenguaje no verbal de una pareja con historia, significan mucho. Amigos cercanos a la pareja han mencionado que ambos han comenzado a reencontrarse con aquellas pequeñas cosas que los unieron en un principio. Burak ha vuelto a escribirle cartas, algo que solía hacer cuando se conocieron. Fariye las guarda todas. Son detalles que reviven emociones dormidas, reveló una amiga íntima de la actriz. También se ha sabido que han comenzado a practicar actividades juntos, como yoga y caminatas al amanecer, alejados del bullicio de la ciudad y de los paparazzi. Pero no todo ha sido idílico. La reconstrucción emocional también ha traído momentos difíciles. Las sesiones con el consejero familiar han desenterrado viejos resentimientos y heridas no sanadas. Según las filtraciones de allegados, una de las grandes fuentes de conflicto ha sido la dificultad para equilibrar la vida laboral y familiar. Fariye ha sentido muchas veces que ha tenido que poner en pausa su carrera para sostener la familia, mientras que Burak no ha hecho lo mismo. Eso le dolió, habría compartido una fuente anónima cercana a ella. No obstante, lo que más ha sorprendido a muchos es el compromiso público que ambos han comenzado a asumir. En un post reciente en su cuenta de Instagram, Burak escribió, no siempre soy el mejor hombre, pero cada día me esfuerzo por ser mejor para la mujer que amo y para los hijos que nos dieron sentido. La publicación fue acompañada por una fotografía de su familia durante unas vacaciones en la costa turca. La imagen fue compartida por millones de usuarios y comentada con mensajes como, así se lucha por el amor, o gracias por mostrarnos que vale la pena intentarlo.
Por su parte, Farille también compartió un mensaje sutil pero poderoso en sus redes, una imagen de un atardecer junto al mar, con el pie de foto: a veces hay que perderse un poco para volver a encontrarse. Muchos interpretaron esa frase como un guiño a la situación que atraviesan. Lejos de la exposición innecesaria, la actriz ha mantenido una postura reservada, pero su lenguaje simbólico ha dicho más que 1000 palabras. El impacto mediático de esta crisis y el proceso de sanación ha tenido incluso consecuencias fuera de su vida personal. Varias organizaciones de salud mental en Turquía han destacado el valor del ejemplo que están dando al normalizar la búsqueda de ayuda terapéutica en una sociedad donde aún existen tabúes sobre el tema. Cuando una figura como Burak Özçivit habla de trabajar en sí mismo, de asistir a terapia y de enfrentar sus errores, está contribuyendo a romper un gran estigma, declaró la directora de una Asociación Nacional de Psicología Familiar. Además, algunos expertos en relaciones han comenzado a usar este caso como ejemplo en charlas y conferencias. Este no es solo un matrimonio de famosos en crisis. Es la representación de una lucha emocional madura, de dos personas que reconocen sus fallos y deciden, a pesar del dolor, seguir apostando por el amor, dijo el terapeuta de parejas Ali Bural en una entrevista para una revista especializada. Las especulaciones sobre una posible renovación de votos también han comenzado a circular. Aunque no ha sido confirmado por la pareja, ciertos medios aseguran que Burak ha estado planeando una ceremonia íntima para el aniversario número 10 de su unión con Farille. El evento, según estas fuentes, tendría lugar en un entorno natural, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Sería una forma simbólica de volver a elegirse, dijo un conocido organizador de eventos al ser consultado. Mientras tanto, la pareja ha optado por mantener un perfil bajo en cuanto a eventos públicos. Se les ha visto saliendo poco, y cuando lo hacen, suele ser con sus hijos. La prioridad ahora es fortalecer el núcleo familiar. Quieren que sus hijos sientan seguridad, amor, y sobre todo, que vean que el respeto mutuo puede superar cualquier tempestad, explicó un allegado. El público, por su parte, se ha dividido entre quienes critican la exposición de estos detalles personales y quienes aplauden la sinceridad con la que ambos han enfrentado la situación. En programas de opinión, las discusiones han sido intensas. Algunos consideran que están usando la crisis como una estrategia mediática, mientras que otros defienden su derecho a compartir su proceso si así lo desean. Ellos no le deben explicaciones a nadie, pero compartir lo que viven puede ser útil para otras parejas, opinó una conductora de televisión. A pesar de todo, hay una sensación general de que esta historia, lejos de haber terminado, está escribiendo un nuevo capítulo. Un capítulo más maduro, más consciente y más humano. Quizá eso sea lo que más conecta con la audiencia, ver que incluso quienes parecen tenerlo todo también luchan por mantener lo esencial. En palabras de un fan que dejó un comentario viral en YouTube, no queremos ver finales perfectos, queremos ver intentos reales. Gracias Burak y Farille por mostrarnos eso. Y así, en medio de luces, rumores, cámaras y expectativas, dos personas siguen buscando reencontrarse. Porque a veces, el amor verdadero no se trata de no caer, sino de tener la fuerza y la voluntad de levantarse juntos. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que el amor todo lo puede? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gustó este contenido. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes del mundo del espectáculo.